Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan una feliz noche. Qué bendiciones poder estar un nuevo miércoles para aprender de la palabra de nuestro Dios. Que sea Él, como siempre, que abra nuestro entendimiento, que revele a nuestro corazón su palabra. Amén. Quiero invitarle a que me acompañe en este día de doctrina básica, Mateo 5, versículo 13. Mateo 5, versículo 13. Seamos la sal de la tierra. Amén. O la sal de la tierra sirviendo a Dios. Pero seamos la sal de la tierra. Es muy importante entender, ¿verdad?, que en nuestras vidas tiene un propósito. Y el propósito es nuestro servicio al Señor, pero el servirle al Señor es servirle a la humanidad, es servirle a aquellos que no conocen de Él, presentarle su palabra, ayudar a los hermanos, etc. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque podemos, Señor, una vez más tener el tiempo para aprender de tu palabra. Gracias porque tu amor, tu bendición, tu misericordia es grande sobre nuestras vidas. Gracias porque no nos has dejado, gracias porque no nos has desamparado, gracias porque esa misericordia, Señor, llena nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires, que quiera interrumpir tu palabra. Amén y amén. La sal de la tierra sirviendo a Dios. Entonces, fíjese que vamos a ver aquí el versículo 13 y aquí hay tanto contenido en esta pequeña parábola, pero su rasgo principal es el carácter distintivo. La sal es definitivamente diferente a la sustancia sobre la cual yace. Es diferente por naturaleza y por propósito. Amén. Entonces, así los creyentes son distintivamente diferentes por naturaleza y propósito. Estamos ahí, pero no somos iguales. Sí, somos personas de carne y hueso, somos humanas, pero no tenemos al final la misma naturaleza. Estoy hablando espiritualmente, ni tampoco el mismo propósito dentro de este mundo. Entonces, por naturaleza, los creyentes son nuevas criaturas, nacidas de Dios. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Primera epístola de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia. Entonces, por propósito, los creyentes deben penetrar y cambiar el sabor mismo de la tierra. Son como la sal. Amén. Usted sabe que la sal en la cocina es muy importante. ¿Sí? Usted sabe que los sabores se reafirman o se pueden preservar. Mire, la función de la sal, ¿verdad? Es para preservación o para realzar y darle un buen gusto a las comidas. Entonces, vamos a desarrollar un primer punto y de ahí, dentro de este punto vamos a desarrollar, en total vamos a desarrollar 4 puntos principales y dentro de esto vamos a desarrollar subpuntos, ¿verdad? Entonces el primer punto es el carácter
de los discípulos. Recuerde que hemos venido hablando sobre el auténtico discípulo. Prácticamente podríamos hablar que esta es como la segunda parte, ¿verdad? Porque ya vimos los primeros versículos de Mateo 5 y entonces ahora entramos ya en otro contexto, no en otro contexto, en otra parte, porque del 2 al 12 hemos visto las bienaventuranzas. Ahora hablamos de la sal de la tierra. Entonces, el carácter de los discípulos como primer punto. Es como la sal. Los creyentes son llamados y designados, es decir, hechos para ser la sal de la tierra. Hay varias cosas que se pueden decir acerca de la sal que señalan lo que Jesús quiso decir, porque en el Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, dentro de este primer subpunto, dentro del carácter del discípulo, el primero es, la sal es distintiva. Es totalmente diferente a la comida o al objeto sobre el cual se le echa. Usted no puede poner sal sobre sal, ¿verdad? Tiene que ser diferente. Entonces, es totalmente diferente a la comida o al objeto sobre el cual se le echa. Su diferencia está en el poder que posee. Imagínese, usted con la sal puede balancear un sabor o lo puede, o con mucho se puede, ¿cómo se llama? Salar todo y le cambia o le da un balance, una riqueza, un sabor, o definitivamente hay una, ¿cómo decir? Una potencialización de la sal, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí que su diferencia está en el poder que posee. Los creyentes, al igual que la sal, tienen que ser diferentes al mundo. Entonces, el poder de sus vidas y de su testimonio está en el hecho de ser diferentes y distintivos. ¿Qué implica esto? Que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Amén. Santiago 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y oiga, y guardarse sin mancha del mundo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ve que estamos hablando que la sal es distintiva. Entonces, es diferente. Y por último, primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces estamos viendo que la sal es distintiva. Hay algo diferente. Asimismo, usted y yo debemos o deberíamos ser diferente a los demás. Amén. Segundo subpunto, la sal preserva. La sal preserva. Cuando todavía no existía lo que hoy conocemos como una refrigeración, ¿verdad? Solo en aquellos lugares donde el hielo es muy fuerte y es natural. Entonces se tomaba la carne y se ponía en sal para preservarla.
Entonces, ¿por qué la sal preserva? Porque evita que las cosas se echen a perder y se descompongan. Entonces la sal servía para que en el caso de las carnes o de los pescados no se echaran a perder y no se descompusieran, no crearan gusanos, mal olor, etc. ¿Para qué sirve la sal? Limpia y desinfecta. Mire ¿cómo se llama? ¿Qué efecto tiene la sal? Sirve para limpiar y para desinfectar. Entonces los creyentes, al igual que la sal, debemos de limpiarnos y preservar nuestras vidas. Es importante este punto, debemos de limpiarnos y preservarnos. Miren, hermano, muchas veces nosotros estamos conscientes de las cosas que se pueden mover a nuestro alrededor y deberíamos de tener ese cuidado de preservar nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Para qué sirven? Deben desinfectar al mundo y evitar que los gérmenes del mundo descompongan demasiadas las cosas. Yo creo que esto que voy a decir a continuación se ha oído generación tras generación y tras generación. Y lo que sucede es que el mundo cada vez está más descompuesto. Hermanos, vivimos en un tiempo duro, difícil, que podría ser, déjeme, yo no sé si hemos llegado ya a ese punto, pero porque esto mismo pensaba yo hace 10, 15 años, cuando yo hace 10, 15 años no creía que la sociedad o el mundo iba a estar tan descompuesto, tan corrupto como hoy. Pero ¿será que ya llegamos a los días de Noé o a los días como de Sodoma y Gomorra o todavía nos falta ver algo más? Porque estamos viviendo en un tiempo pues horrible. Entonces, ¿para qué servimos los creyentes? ¿Para qué sirve usted como hijo de Dios? ¿Para qué sirve usted como discípulo? Para desinfectar al mundo y evitar que los gérmenes del mundo descompongan demasiadas las cosas. Entonces, la iglesia de Dios debe salvar al mundo de la corrupción. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros estábamos en aquella condición cuando vivíamos en delitos y pecados, cuando no habíamos conocido al Señor. Estábamos en esa situación, estábamos descompuestos. Vino su palabra, vino la sal, ¿a qué? A limpiar, a desinfectar, a preservarnos. Amén. ¿Qué más? Tercer subpunto dentro de este primero, del carácter del discípulo. La sal penetra. Entonces, ¿por qué? Porque la sal inserta una nueva calidad, sustancia y vida. Cambia aquello sobre lo cual es echada. Es decir, al ponerle sal, sobre lo que se pone, ya no mantiene el mismo sabor. ¿Sí? Ya no mantiene, lo cambia. Entonces los creyentes deben de penetrar al mundo e insertarle una nueva vida. Ahora, insertarle una nueva vida hay dos caminos, bajo la voluntad y la guianza de Dios y bajo lo que muchos creen que es lo correcto. Y lo que hacen muchos es copiarlo del mundo y hacer que parezca como un mundo más light la iglesia, como un mundo más light la iglesia, y creen que esa es la manera de traer a la gente. Creen que esa es la manera de hacer nuevos cristianos. Y déjeme decirle que lastimosamente no es así.
Yo no puedo copiarlo del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo no puedo utilizar algo parecido a la sal o una sal contaminada o una sal que ha perdido las propiedades. Porque al final, sobre lo que se ponga, no va a haber una nueva calidad, no va a haber una nueva sustancia, no va a haber vida. Entonces, necesitamos tener cuidado. ¿Qué tipo de sal somos? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No puedo venir yo del mundo. No puedo venir yo del mundo allá. Un ejemplo. Déjeme ocupar este ejemplo. No puede ser que ya allá en el mundo yo ocupaba mi cuerpo con cierto ritmo para darle placer a mi cuerpo y ahora venir a la iglesia y encontrar que ocupan el mismo ritmo y muevo mi cuerpo, pero hoy lo estoy moviendo para el Señor. No es posible. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Oiga, creado según Dios. ¿Desde cuándo? Desde que Él lo plasma en su palabra, desde que Él nos dice, cuando Él también viene a morir por nosotros, cuando nos deja de su Espíritu Santo. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Y entonces, ¿por qué queremos vestirnos de otra cosa que no es esto según su palabra? ¿Quién dice que la palabra de Dios se tiene que ir, la palabra, oiga, la palabra de Dios con el tiempo tiene que ir evolucionando según la situación social? No, 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 no. La palabra de Dios es la misma como hace 2000, como hace 4000, como hace 6000 años. El que tiene que transformar y cambiar su vida es usted y yo, por medio de la misma palabra. La palabra que cambió a David, la palabra que cambió al apóstol Pablo, es la misma palabra que lo tiene que cambiar a usted y a mí. Amén. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Por eso le digo, la palabra de Dios no cambia. El que debe de cambiar somos usted y yo, pero la palabra de Dios no. Porque el mismo mensaje de salvación que se da ya con la venida, muerte y resurrección del Señor, es el mismo que hoy debemos de predicar. El mismo mandato que se les dijo a aquellos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y en algunas epístolas vemos, ¿verdad? Y dice, si alguno viene con un Evangelio diferente, no lo aceptéis. Oiga, un Evangelio diferente, entonces el Evangelio no tiene que cambiar. Quien tenía que cambiar somos nosotros. Y nosotros, siendo sal, debemos de cambiar la vida de las personas. Ahora, cuarto subpunto. La sal otorga sabor. Fíjese que la sal otorga sabor. Ese es el cuarto subpunto. Influye sobre el gusto de las cosas. Influye. ¿Verdad que cambia? Es increíble cómo, digamos, un ejemplo, usted se come, en mi país, en El Salvador, hay una fruta que a mí me encanta mucho y es el arrayán. Y el arrayán, si uno se lo comía, así sin nada, pues era, hasta se me hace agua la boca, muy amargo. Pero qué cambio tenía el arrayán cuando uno le ponía sal. Fíjese que eso amargo, esa acidez que tenía el arrayán con la sal, lo cambiaba drásticamente. El caso de un mango, una naranja, etcétera. Entonces, convierte, y en algunos casos,
convierte, bueno, déjeme ponerlo así porque convierte una comida sin gusto, insípida en sabrosa. Un ejemplo, los vegetales. Usted cocina los vegetales o cocina carne o cocina pollo. Usted, ¿verdad? Está cocinando y usted lo prueba y dice, a esto le hace falta. Usted le pone la sal, ¿verdad? Y entonces aquello que está sin gusto, por eso le ponía el ejemplo de los vegetales. Los vegetales por sí solos eh, no tienen así como decir un sabor delicioso. Pero cuando usted cocina vegetales y a usted le pone sal, el sabor cambió, es para mejor. Entonces, así los creyentes debemos de dar sabor e influenciar el mundo para Cristo. Hoy es bien famoso la palabra ser influencer, influenciar, pero lastimosamente hoy lo que queremos ser nosotros es tener gente que nos sigue y por medio de eso hacernos famoso, pero mucho joven que es cristiano son muy pocos, pero no están pensando en predicar la palabra porque eso es un contenido que no se consume. Ahora, usted con su vida, con su forma de ser, influencia a los que están a su alrededor. ¿Ven ellos en usted algo diferente? Entonces, ¿qué hace la sal o qué debemos de hacer nosotros como sal, como cristianos? Debemos de tomar a los que carecen de gusto, a los insípidos, aquellos que no tienen, que han perdido un propósito o sienten que no tienen un propósito en su vida, que van viendo y van tratando de descubrir a prueba y error y se han equivocado una y otra vez por situaciones en su vida, tratando de encontrar una felicidad y no la han encontrado, tratar de encontrar una paz y no lo han hecho. Entonces, debemos de tomar a aquellos que carecen de gusto, a los insípidos, y hacerlos en el sentido de la salva, hacerlos sabrosos en el mundo, es decir, que tengan un sentido, que tengan paz, que tengan tranquilidad. ¿Sí? Yo sé que usted me entiende, ¿verdad? Primera de Juan 1.3, primera epístola de Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, oiga, ¿cuántas personas carecen de esto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas personas no tienen alegría? ¿Cuántos han perdido la paz? ¿Cuántos están desesperados? ¿Cuántos han perdido la fe? Etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los que están a nuestro alrededor? ¿Los estamos influenciando? ¿Se siente bien la gente porque nosotros le damos algún cambio, algún sabor diferente a sus vidas? ¿O somos de los que nosotros lo buscamos a ellos? Hablamos de los temas que ellos hablan. Nos comportamos como ellos se comportan. Nos reímos de las cosas que dicen. Le digo, por eso es muy, muy importante eso. Muy, muy importante. Quinto subpunto. La sal es quieta. La sal es quieta. ¿Qué quiere decir esto? Que la sal es visible. Usted la puede ver, pero trabaja silenciosamente, sin hacer ningún tipo de ruido durante su obra. Usted viene, agarra algo y le pone sal. Y usted no está viendo, ¿verdad? Que la sal está haciendo como un efecto efervescente. Le voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Usted no está viendo que la sal está haciendo un efecto efervescente.
Muchas veces usted en algún tipo de comida tiene que ponerle sal y lógico, en el momento hubo un cambio en algunos. En otros tiene que dejarlo ahí. Le dicen, póngale sal y déjelo reposar, o póngale sal y espérese toda la noche. Y otros, cuando usted está cocinando, usted le pone, ¿sí? Y entonces con el calor se va diluyendo. ¿Y qué hace la sal? Integrarse a todas las cosas. Es visible, pero trabaja silenciosamente, sin hacer ningún tipo de ruido durante su obra. Entonces los creyentes, usted y yo que somos la sal de la tierra, debemos de trabajar quietos y discretamente. Primera de Pedro 3:4. Y muchas veces queremos hacer ruido de todas las cosas, ¿verdad? Primera de Pedro 3:4. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces, quietos y discretamente. ¿Ven? Subpunto 6. La sal se esparce. Su sabor se esparce en todas direcciones. Una pizca de sal tiene un extenso efecto. Amén. Una pizca de sal tiene un extenso efecto. ¿Verdad que cuando estamos cocinando la medimos? Ya sea el tanteo, ya sea, ¿verdad que según la proporción, según lo que se necesita, así se le va poniendo? No es que solo de poner y tirar todo lo que sea, no, sino que tiene algo muy importante. Entonces la sal de un creyente se esparce en todas direcciones, sin importar quién sea. La sal, es decir, el predicar el evangelio es para todo, aún, ¿verdad? Aún hasta nuestros enemigos, aún para nuestros enemigos. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mire qué interesante. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Acaso nosotros podemos esconder lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Acaso nosotros podemos esconder toda esa misericordia de Dios sobre nosotros? No, quietos y discretamente. Porque lo que veíamos, ¿verdad? Que la sal es quieta, es visible, pero trabaja así celosamente. Aquí es esparce. Muchas veces, mire, dar un testimonio a alguien, no, mire, fíjese que cuánta gente está pasando por situaciones duras, difíciles, y decirle, mire, si quiere podemos orar, o ahí voy a orar por usted, o mire, etcétera. Hay una cantidad. Colosenses 4:13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Amén. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oiga, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mire, y estás siempre preparados. ¿Para qué?
para presentar defensa. Defensa del Evangelio, defensa de lo que creemos. Sí, la palabra nos dice que nos podemos defender, pero aclara y dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces la palabra se ocupa para pelear o discutir, y la palabra no sirve para pelear o discutir. Cuando alguien está enojado y nos puede estar gritando y nos puede estar diciendo de que mentirosos, que no sé qué, mire, ahí quedémonos callados. Mansedumbre, callados. Guardemos silencio, no tenemos que levantarnos. El Señor no necesita que nadie lo defienda. Él se levantó de la cruz, entonces, Él se levantó de la muerte, perdón, Él se levantó de la muerte. Entonces no necesita que nadie venga y lo defienda. ¿Por qué? Hablo de que la palabra permanece para siempre y es el que nos respalda a usted y a mí. Tengamos paz. Pero cuando alguien venga y nos pregunte, dice, y estad siempre preparados. Pero fíjese que habla que para poder predicarle a otros, para poder expresar o explicarle lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, empieza el versículo 15. Si no, santificad a Dios en el Señor, a Dios el Señor, en vuestros corazones. Entonces debemos de tener un corazón santificado para estar siempre preparados, para poder compartir de la palabra de Dios a los demás. Imagínense, ¿con quiénes pasamos más tiempo? Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias. Y muchas veces, ¿verdad que discutimos, nos peleamos? ¿Y cómo vamos a poder dar? ¿Cómo vamos a poder dar un buen testimonio? ¿Cómo le voy a compartir? Y cuando alguien tenga una necesidad, cuando alguien esté pasando por algo, que podamos ser los primeros en decirle, mire, orémosle a Dios, tengamos fe. ¿Qué pierde con orar? ¿Qué pierde? ¿Qué pierde con orar? Amén. Primera de Tesalonicenses 4. Tesalonicenses. Estaba en Timoteo. 4, 11 y 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Que está diciendo de que trabajemos, que nos mantengamos, que seamos activos y que no seamos un parásito, que no ocupemos a la gente, ¿verdad? Para que nos suplan nuestras necesidades. Porque el día de mañana van a decir, ¿y cómo le va a creer a esta persona si no hace nada? ¿Cómo vamos a hacer un ejemplo si nos valemos de los demás? Y séptimo punto, la sal no se puede detener. Una vez aplicada, no se puede detener. Una vez que usted la puso, ¿verdad que no? Usted, bueno, está cocinando, bueno, estamos cocinando y le ponemos la sal y se apagó el fuego. No, ya estuvo. Tendríamos que aumentar la capacidad, no la capacidad, la cantidad de comida o ponerle un poco de agua, ponerle otras cosas. Pero una vez aplicada no se puede detener. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que cuando nosotros esparcimos y lo estamos haciendo como auténticos discípulos, miren, la palabra de Dios no va a regresar vacía, va a hacer su efecto en aquellos. Entonces la sal del creyente, su testimonio, no se puede detener. No se puede frenar su obra. Fíjese que contaba una historia un pastor hace muchos años y él decía que una vez
el Señor dice que se le mostró a un pastor y le dijo a este pastor, eh, yo quiero que te vayas a tal lugar, a tal región. Y entonces este pastor dijo, voy a ir a predicar su palabra, voy a ir a abrir, imagínense, no sé en qué año ni en qué región. Esto lo predica, lo comentaba este pastor. Y entonces él dice, vete a tal región y quiero que estés allí, pero no vas a decir ni una palabra, sino que aquellos se van a acercar a ti y van a conocer de mi palabra solo con tu testimonio. No tienes que decir nada. Entonces, este pastor, este hombre va a aquella región, se establece. Y yo creo que de seguro ardía en su corazón el deseo, ¿verdad? De predicarle la palabra a Dios. Y entonces este hombre le hace caso a Dios y empieza a vivir y empieza a relacionarse con las personas, pero no a predicar. Y entonces viene uno y le pregunta, mire, yo veo que usted es muy diferente, muy diferente, no es igual a los demás. Y entonces creo yo, ¿verdad? Que ahí es donde el Señor le dice, hoy habla. ¿Por qué? Porque le mandó a que con su testimonio predicara y que ellos se iban a acercar a él. Y entonces dice, no, lo que pasa es que yo soy pastor. Pero imagínese, yo no sé, pero me pongo a imaginar, ¿qué conflictos habrá tenido este pueblo, esta región? ¿Será que alguien ya había estado allí y no se había comportado como un verdadero hijo de Dios, etcétera? ¿Qué habrá pasado? Que de seguro, imagínense que si a la primera vez llega este hombre y dice, mire, yo quiero predicarles, quiero abrir una obra, quiero abrir una iglesia y enseñarles, probablemente la gente lo hubiera desechado en el momento, lo hubiera molestado. Pero como no dijo nada, pero como le hizo caso a la palabra del Señor, esta gente se acercó a él. Y entonces viene este hombre y empieza a predicar y la gente del pueblo se acercó a aprender de la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, no necesitamos con andar proclamando que sabemos Biblia o que somos los más espirituales. Lo que debe de imperar en algunos casos, y más que, yo digo que en todos, pero porque tampoco, si en mi lugar de trabajo es prohibido, porque hay lugares donde dicen, miren, cuestiones de religión o no sé qué, o de cosas de política, aquí no, nada, aquí es trabajar. Está bien, hay que respetar si hay algo que se ha dicho en el lugar de trabajo, hay que respetar eso, está bien. Pero usted puede predicar, usted y yo podemos predicar de una manera. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, que los demás no nos puedan señalar de que hacemos cosas indebidas, que hemos hecho cosas malas. Y para finalizar, Isaías 55, 10, 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, que podamos ser parte de esto, de que hemos sido enviados a predicar su palabra, no lo que nosotros creemos, porque ese es el problema de muchos. Hemos acondicionado la palabra de Dios para nuestra vida y allí ya ha sido adulterada la palabra de Dios. Allí ya es una sal adulterada. Que nosotros primero podamos, que nosotros primero podamos ser auténticos discípulos. Amén. Y que podamos predicar de su palabra a aquellos que necesitan. Bueno, Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra. Gracias porque una vez más
Tú eres fiel, tú eres grande. Señor, ayúdanos a ser discípulos tuyos. Ayúdanos a que con nuestra vida podamos dar testimonio. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser la sal de la tierra. Padre, ayúdanos a que seamos la sal de la tierra. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Dios les bendiga.